Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que a primera vista parece conectar dos mundos que no podrían estar más separados. Por un lado, una de las lenguas más antiguas y complejas del planeta y por otro, los fundamentos de la inteligencia artificial que permite a nuestros móviles entendernos. Es una conexión fascinante, la verdad. Estamos hablando de cómo un matiz fonético, un sonido que lleva milenios en boca de la gente, se convierte en un rompecabezas de estadística y probabilidad para una máquina. Totalmente. Es un viaje de la lengua humana al lenguaje de las matemáticas. Exacto. El material que vamos a analizar hoy es un artículo científico de 2009 del International Journal of Engineering, Science and Technology. Se centra en algo increíblemente específico, un único sonido del idioma tamil, la letra za, solo una. Una sola letra. Y nuestra misión es entender por qué esta letra es tan especial, cómo se puede ver y medir un sonido, y cómo diablos se enseña a un ordenador a distinguir algo que hasta a los propios hablantes a veces les cuesta. Y al hacerlo, vamos a ver los cimientos de una tecnología que hoy damos por sentada. Cada vez que hablamos con un asistente de voz, hay un eco de los principios que vamos a explorar hoy. Es como un vistazo a la sala de máquinas del reconocimiento de voz. Pues empecemos por el contexto, por el idioma en sí. El artículo nos dice que el tamil es una lengua clásica con más de 77 millones de hablantes. No es ninguna anécdota. Es oficial en India, Sri Lanka, Singapur. Tiene un peso demográfico enorme. Desde luego. Y eso significa que desarrollar tecnología que funcione bien para este idioma tiene un impacto real en la vida de muchísimas personas. No es un mero ejercicio académico. Además, la propia estructura del idioma es parte del desafío. Sí, el documento describe el alfabeto como algo bastante complejo. 12 vocales, 18 consonantes, que se combinan para formar 216 caracteres compuestos. En total, casi 250 letras. Una locura. Y con toda esa riqueza, ¿por qué los investigadores decidieron centrarse en una sola, en esta za? ¿Qué la hace tan protagonista? Pues por dos motivos que son la clave de todo el estudio. El primero es su dificultad. Su pronunciación es muy particular y notoriamente difícil, incluso para muchos hablantes nativos. Ah, sí, sí. Y el segundo, y aquí está el meollo para la tecnología, es que su sonido se parece peligrosamente a otros dos, la y ya. Se produce lo que llamamos ambigüedad acústica. O sea que si le dicto a mi teléfono una palabra en tamil que lleva sha, hay muchas probabilidades de que el sistema oiga la o ya. Y transcriba algo completamente distinto. Justo ahí está el problema práctico. Un error así puede cambiar por completo el significado de una frase. Claro, Para un asistente virtual o un software de dictado, esta clase de errores son fatales. La misión de este estudio es, por tanto, darle al ordenador las herramientas para que no caiga en esa trampa auditiva. el artículo añade un detalle técnico. Dice que la Z es una consonante retrofleja. Esto suena muy académico. ¿Qué significa en la práctica? Significa que para producir ese sonido tienes que hacer algo muy específico con la lengua. Curvar la punta hacia atrás hasta que casi toca el paladar duro. Es un movimiento típico de las lenguas dravídicas como el tamil. Ostras. Intenta imaginarlo. La mayoría de nuestros sonidos en castellano se producen con la lengua hacia adelante, tocando los dientes o justo detrás. Esto es un movimiento hacia atrás. Entiendo. Es un movimiento poco natural para mí, por ejemplo. Y supongo que esa acrobacia lingual es lo que produce una firma sonora única. Esa es la palabra exacta, una firma sonora o huella acústica. Esa articulación retrofleja genera un patrón de frecuencias muy concreto. El objetivo de toda esta investigación es capturar esa huella de forma tan precisa que un ordenador pueda distinguirla sin dudar de los sonidos más sencillos de la o ya, que no requieren ese movimiento. Vale, problema identificado. Ahora, la parte de la investigación. ¿Cómo se estudia un sonido? El documento dice que grabaron a 6 personas, 3 hombres y 3 mujeres, pronunciando la letra. Y para analizar esas grabaciones, usaron un software llamado Wavesurfer. ¿Sí? Las fuentes que tenemos incluyen las imágenes que genera, que son bastante llamativas. Sí, y esas imágenes son como las radiografías del sonido. La primera, que el artículo llama figura 1, es la forma de onda, o waveform. Es la representación más básica. El tiempo en el eje horizontal y la amplitud, o sea, el volumen en el vertical. ¿Vale? Nos enseña la energía del sonido, cómo empieza, alcanza un pico y luego se desvanece. Es útil, pero no nos cuenta mucho sobre el carácter o el timbre del sonido.
Es como ver el electrocardiograma del sonido, ¿no? Muestra el pulso, la intensidad, pero no te dice de qué está compuesto. Es una buena analogía, es una buena primera aproximación, pero se queda un poco corta. Un electro te dice el ritmo, pero la siguiente imagen, el espectrograma, es como si pudieras ver a toda la orquesta que toca esa nota. Ah, Es mucho más rica. El espectrograma, la figura 2, también tiene el tiempo en el eje horizontal, pero en el vertical ahora tenemos las frecuencias, de más graves a más agudas. Y los colores, o la oscuridad de la imagen, nos dicen la intensidad de cada frecuencia en cada momento. y en la imagen de las DA se ven unas bandas horizontales más oscuras. Entiendo que esas son las frecuencias que suenan más fuerte, las que definen el sonido. Has dado en el clavo. Esas bandas se llaman formantes y son la verdadera huella dactilar acústica de un sonido. La posición de esas bandas y cómo se mueven a lo largo del tiempo es lo que nuestro cerebro analiza para distinguir una A de una E o, en este caso, una DA de una LA. Claro. El objetivo es enseñar a la máquina a leer este mapa de frecuencias igual que lo hacemos nosotros de forma intuitiva. El análisis no se queda solo en lo visual. El artículo presenta la tabla 3, que pone números a todo esto. Mide las frecuencias y su magnitud en decibelios para cada uno de los 6 hablantes. Al verla, lo primero que salta a la vista es que los números no son iguales para todos. Y ese es el gran problema, el verdadero reto a resolver aquí, la variabilidad. Claro. Todos están diciendo za, pero los valores de frecuencia y magnitud son distintos para cada persona. Las voces masculinas tienen unas características, las femeninas otras. Incluso entre los 3 hombres hay diferencias. La voz de cada persona es única. Entiendo. La tabla muestra que las voces son muy diferentes. Pero, ¿no se podría simplemente promediar las 6 grabaciones para crear una especie de SA estándar y usarla como referencia? Es una pregunta muy lógica, pero ahí está el quid de la cuestión. Un promedio acústico podría dar como resultado un sonido que nadie produce en la realidad, una especie de Frankenstein fonético. Ah, claro. Se perderían los matices y las transiciones que son clave. Además, una nueva persona que no estuviera en el grupo de entrenamiento podría tener una voz completamente distinta a ese promedio. El sistema fallaría. Entonces, ¿cuál es la solución si no se puede crear una plantilla perfecta? Aquí está el salto conceptual y la genialidad de este enfoque. La idea es abandonar por completo el concepto de una plantilla rígida, de una foto perfecta del sonido ya, porque esa foto sencillamente no existe. ¿Vale? En su lugar, lo que se hace es crear una receta de probabilidades. Se asume que el sonido no es una cosa, sino un proceso variable. Y para modelar esa variabilidad se usa una herramienta matemática llamada modelo oculto de Markov. Modelo Oculto de Markov, o HMM. Aquí es donde la cosa se pone más abstracta. El artículo lo explica con diagramas y fórmulas. El diagrama de la figura 4, con 3 círculos conectados por flechas, parece el centro de todo. Vamos a intentar desglosarlo. Imagina que el sonido tsa no es una instantánea, sino una pequeña película que pasa por varias fases. El modelo del estudio propone que tiene 3 fases, o estados. Podríamos llamarlos, para entendernos, inicio del sonido, Vale. cuando la lengua empieza a moverse hacia atrás, luego parte central, el momento de máxima retroflexión y final del sonido, cuando la lengua se relaja para pasar a la siguiente vocal. Espera un momento. Estados ocultos. Me pierdo un poco. Yo solo veo una onda de sonido en el ordenador. ¿Qué es exactamente lo que está oculto y dónde? Una pregunta fundamental. Están ocultos porque no los podemos observar directamente en la señal de audio. No hay una línea en el espectrograma que diga «aquí empieza el estado 2». Entiendo. Son una construcción teórica, un andamiaje matemático que nos ayuda a modelar el proceso que genera el sonido. Lo único que vemos es el resultado final, la onda sonora. El modelo intenta inferir qué estaba pasando detrás del telón para producir esa onda. Vale. Es un modelo teórico de lo que pasa en la boca, por así decirlo. ¿Y qué calculan las matemáticas del HMM? Pues el modelo calcula 2 tipos de probabilidades. Primero, las probabilidades de transición, representadas por las flechas entre los círculos. Se pregunta, si estoy en el estado 1, el de inicio, ¿qué probabilidad hay de pasar al estado 2, el del medio, o de quedarme un poquito más en el 1? Como un mapa de carreteras, ¿no? Exacto, como un mapa con peajes probabilísticos.
Y el segundo tipo son las probabilidades de observación. Estas responden a la pregunta, si el sistema está en un estado concreto, como el estado 2, la parte central, ¿qué tipo de patrón de frecuencias es más probable que se observe en el espectrograma? O sea, que el modelo no dice, el sonido za es exactamente así, sino algo más parecido a, es muy probable que el sonido za empiece de esta manera, luego transicione a esta otra, y en cada una de esas fases, las frecuencias que oiremos estarán dentro de este rango de posibilidades. Lo has descrito perfectamente. Es una descripción flexible y estadística, no determinista. Por eso es tan potente. El modelo completo, que el artículo llama lambda, es la suma de esas tres piezas. Las probabilidades iniciales, dónde empezar, la matriz de transiciones, que es el mapa de ruta, y las probabilidades de observación, que es el paisaje sonoro en cada parada. El proceso de entrenar el modelo consiste en coger las grabaciones de los 6 hablantes y ajustar todos esos números de probabilidad para que la receta represente de la forma más fiel posible todas las variantes de sha que hemos oído. Vale, me queda claro el concepto del modelo como una receta. Pero tener la receta no es lo mismo que cocinar. ¿Cómo coge el sistema esta receta y la usa para decidir si lo que ha oído es una sha o una la? Ahí entramos en la aplicación práctica. El artículo explica que los HMMs se usan para resolver 3 problemas fundamentales en el reconocimiento de voz. Piénsalo como si fueran las 3 herramientas principales de este cocinero estadístico. Adelante con la primera herramienta. La primera es la evaluación. Digamos que ya hemos entrenado nuestro modelo y tenemos una receta perfecta para la zuza, ahora nos llega un sonido nuevo y desconocido. La evaluación nos permite calcular la probabilidad de que nuestra receta de zuza haya generado ese sonido. Te da una puntuación. Exacto, una puntuación. Si es alta, pongamos un 90%, es muy probable que el sonido fuera zuza. Si es un 2%, pues probablemente no lo era. Es una máquina de puntuar coincidencias. Entendido. Es como tener un catador experto en zuza, que prueba un sonido y dice, según mi experiencia, esto tiene un 90% de sabor a zuza. En la segunda herramienta, la segunda es la estimación, que en realidad es el paso previo. Es el entrenamiento. Aquí es donde creamos al catador experto. Le damos cientos de ejemplos que sabemos sin duda que son zuza y le decimos, aprende de esto. Vale. El proceso de estimación ajusta automáticamente todos los números de probabilidad de nuestro modelo, las transiciones, las observaciones, para que la receta final sea la que mejor explique todos los ejemplos que le hemos dado. Es la fase de aprendizaje puro y duro. ¿Y la tercera? La decodificación, que suena un poco a película de espías. Tiene su miga. Digamos que ya hemos usado la evaluación y hemos decidido que un sonido es, efectivamente, za. La decodificación va un paso más allá e intenta averiguar cuál fue la secuencia más probable de estados ocultos, inicio, medio, final, que generó ese sonido concreto. Ah, Es como si, viendo el plato terminado, intentáramos reconstruir los pasos exactos que siguió el cocinero y cuánto tiempo estuvo en cada paso. ¿y eso para qué sirve en la práctica? Es increíblemente útil, por ejemplo, para los sistemas de subtitulado automático o para la transcripción fonética. Permite alinear con una precisión de milisegundos el sonido con su representación. Sabes exactamente en qué instante de tiempo terminó la fase de. Vale, las 3 herramientas están claras. ¿Cómo se juntan todas para el objetivo final de distinguir za de la y ya? Aquí llega el gran final, la competición. El proceso práctico que describe el artículo es muy elegante. No se crea solo una receta o modelo HMM para za. Ah, no. Se crea uno para cada sonido que pueda causar confusión. Un modelo experto en za, otro en la y un tercero en ya. Cada uno se entrena con muchísimos ejemplos de su sonido correspondiente. Y cuando llega un sonido desconocido, se le presenta a los 3 expertos a la vez. El sistema usa la herramienta de evaluación para preguntar a cada uno, oye, ¿qué probabilidad hay de que este sonido lo hayas producido tú? Y cada uno da su veredicto. Eso es. El experto en zi dará su puntuación, digamos, 0,85. El experto en la dará la suya, quizás 0,10. Y el de ya dirá 0,05. Y el sistema simplemente se fía del que da la puntuación más alta. En ese caso, la conclusión es, el sonido era zi. Exactamente. Es una competición de patrones y gana el modelo estadístico que ofrece la explicación más probable para la evidencia acústica que se ha recibido.
Por eso este enfoque fue la base del reconocimiento de voz durante décadas, porque no se asusta con la variabilidad del habla humana, sino que la utiliza como parte fundamental de su modelo. Hagamos un pequeño repaso para sentar todo esto. Hemos empezado con un problema muy concreto y humano: la dificultad de pronunciar y distinguir la letra D en tamil, un idioma hablado por millones de personas. Luego hemos visto cómo la ciencia permite traducir ese sonido a un lenguaje visual a través de formas de ondas y, sobre todo, espectrogramas que nos revelan su huella dactilar acústica. Y cómo el análisis de esos datos nos muestra el gran obstáculo, que cada persona lo pronuncia de forma ligeramente distinta. Y para superar ese obstáculo, nos hemos sumergido en el modelo oculto de Markov. La idea clave aquí es el cambio de paradigma: abandonar la búsqueda de una plantilla rígida y abrazar un modelo flexible de probabilidades, una especie de receta estadística que describe las diferentes formas en que se puede producir un sonido. Y el resultado práctico es una competición entre modelos especializados, donde el que mejor explica el sonido entrante gana. Es importante señalar la honestidad con la que concluye el estudio. Cierto. Reconocen que sus resultados, aunque prometedores, se basan en solo 6 hablantes. Para crear un sistema realmente robusto, insisten en que se necesitarían muchas más muestras de gente de diferentes regiones. Es una lección de humildad científica y un recordatorio de que en inteligencia artificial la calidad y diversidad de los datos lo son todo. Y esta me lleva a la reflexión final. Este artículo es de 2009. En el mundo de la tecnología eso es casi la prehistoria. En aquella época, los HMM eran el estándar de oro. Pero hoy, el campo está completamente dominado por las redes neuronales profundas, el famoso Deep Learning. Esto me hace preguntarme, ¿cómo se abordaría este mismo problema hoy? Es una pregunta excelente porque ilustra el enorme cambio que ha habido. Lo más probable es que el enfoque fuera radicalmente distinto. En lugar de aislar fonemas como za, la y ya y construir modelos a mano con conocimiento lingüístico experto, el enfoque moderno sería mucho más bruto. ¿A qué te refieres con bruto? A que cogeríamos miles o incluso cientos de miles de horas de audio en tamil con sus transcripciones correspondientes y se las daríamos como alimento a una gigantesca red neuronal. No le diríamos ten cuidado con la za. Simplemente le dirías arrembe. Exacto. Aquí tienes el audio y aquí el texto correcto. Averigua tú sola las reglas. O sea que los modelos actuales, entrenados con esa cantidad masiva de datos, serían capaces de aprender estas distinciones tan sutiles por sí solos, sin que nadie se las señale explícitamente. Esa es la apuesta del Deep Learning, que con suficientes datos el modelo aprende por sí mismo a prestar atención a los patrones relevantes, incluyendo la diferencia entre esos formantes de la za y la la. El péndulo ha oscilado desde un enfoque basado en el conocimiento experto y la lingüística, como el que hemos analizado, a un enfoque puramente basado en la escala de los datos. Fascinante. Ambos tienen sus pros y sus contras, y es un debate que sigue muy vivo en el campo. Un buen tema para otro día. Desde luego. Un pensamiento muy interesante para seguir explorando. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.